vida hemos experimentado o estamos experimentando, ¿cierto? Nos gustaría levantarnos sin ninguna inquietud en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos gustaría que el día amaneciese, pero sin estar pensando en aquellas cosas que no se han hecho o en aquellas cosas que hemos hecho y quizás no nos han dado el resultado que hubiésemos querido. Y yo estoy seguro que cada día cuando nosotros nos levantamos estamos pensando en una situación, estamos pensando en una circunstancia, estamos quizás experimentando cada día una cierta inquietud o intranquilidad, ¿cierto? Me gustaría levantarme sin ninguna preocupación. Y yo sé que hoy día uno de ustedes se levantó con una preocupación. Yo me levanté con una preocupación y me gustaría decirle al Señor, no quiero levantarme con esta preocupación. Estamos preocupados de algo que está a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Siempre hay algo que está en nuestra mente y lo estamos pensando. Pero quiero decirles en esta tarde que la gracia de Dios está disponible para nosotros, pero que esa gracia de Dios comienza a fluir en nosotros cuando somos libres de la preocupación. ¿Cuántos dicen amén? Alguien se preguntará, pastor, pero ¿cómo puedo ser libre de la preocupación si usted está diciendo que cada día nos levantamos pensando en algo, en las tareas que tengo que hacer en la universidad, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y siempre está en nuestra mente, a nuestro alrededor, esta preocupación o esta circunstancia? Lo que tenemos que saber es que Dios suple fielmente su gracia en cada área de nuestra vida. Y eso lo tenemos que tener claro. Su gracia fluye libremente hasta que nosotros mismos ahogamos, ¿cierto?, el fluir de Dios, el fluir de su gracia, por permitir ¿qué cosa? Porque nosotros mismos estamos permitiendo que el diablo logre preocuparnos y angustiarnos. Está el fluir de la gracia de Dios, pero el diablo muchas veces trata y muchas veces hace que nosotros logremos preocuparnos y estar angustiados. ¿Se imaginan ustedes este cuadro? Miremos a Jesús. Jesús, cuando fue entregado, la noche que fue entregado, la noche en donde Él entró a su pasión y sufrió por nosotros, le dijo a sus discípulos algo importantísimo. Si vamos al libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 27, Jesús le dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga... Mira lo que le dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No tengan miedo, porque les dejo mi paz. Mi paz os doy. Mi paz os dejo. Pero yo la doy. Esa paz que yo la doy no es como la que da el mundo. La última voluntad de Jesús y el regalo más grande que Jesús quería dejar a sus discípulos antes de ser crucificado fue el regalo de su paz. Nuestro Señor también se llama el Rey de paz o el Rey Salem. Si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 2, dice Salem, significa Rey de paz. Dios también es llamado Príncipe de paz. Cuando Él está aquí, o cuando Él está en nuestros corazones, debemos tener paz, ¿cierto? Y cuando Jesús, miremos el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él caminaba tranquilamente con una paz que lo hacía estar siempre en control. A pesar de todo lo que Él tenía que vivir, Él lo sabía perfectamente, pero la paz que tenía Jesús lo hacía vivir en control. Ahora, la pregunta es, ¿tú tienes esa paz que el Señor te dejó? ¿Tienes tu vida en control? ¿Estás siempre en control de tu vida? Si miramos a Jesús, una vez trataron de apedrearlo, dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Él solamente caminó a través de la gente y salió sin ningún daño. Esa es la paz que nos asegura un control en nuestra vida. Patita, quiero que vengas. Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, podemos estar seguros, podemos estar confiados y sabiendo de que el Señor va a proteger nuestra vida y nunca nos va a pasar nada. Patita tiene un testimonio, nos contó el otro día, yo creo que ustedes lo escuchan. Amén. Yo soy una persona muy agradecida de Dios y yo siempre, cuando tomo el auto, yo siempre oro y le pido la cobertura al Señor y le pido que me cubra mi salida y mi regreso. Hace 2 domingos atrás me tocó, estoy en un perfeccionamiento y de las perdices y
venía en el auto sola como a las 8:30 de la noche y tenía dos opciones, de bajar por Grecia o bajar por Departamental, y tomé la opción de bajar por Departamental y me encontré que había un partido de fútbol ahí, estaba la escoba. O sea, yo vi que había una multitud de muchachos, pero no imaginé nunca lo que iba a pasar. Entonces justo me tocó la luz roja y habían como 4 o 5 autos antes que yo, en doble fila, y empezaron en un momento, pero así de locura, de un momento a otro empezaron a pedrear los vehículos, y obviamente los conductores que estaban ahí nos volvimos locos porque no hallábamos qué hacer, porque llegaban las piedras, y empezaron a romper los vidrios de todos los conductores, y yo metía en esa emboscada y no hallaba qué hacer, y saltaban los vidrios de los vidrios, los piedrazos que le pegaban al otro vehículo, saltaban los vidrios de auto. Y yo empecé a clamar y a pedirle al Señor que me ayudara, y pedía la cobertura de él: Señor, cúbreme, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, guíame, Señor. Y se me ocurre, porque viene otra multitud y los muchachos así me miraban para adentro y yo no podía salir. Me di vuelta entre medio de todo ello, y porque están arreglando el departamental y hay unos telones grandes, unas cosas grandes, y dice: cúbreme, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y me doy la vuelta entre medio de ellos. Yo dije: si atropello a alguien, no sé qué hago. Y me doy la vuelta, me tiro por una cuneta, subo por todos los vidrios, todas las cosas que tenía en el camino, y sentía como se reventaban los vidrios, y me tiré contra el tránsito, pasé con luz roja, pasé por al lado de los carabineros que iban llegando, y ayúdame, Espíritu Santo, quiero, ayúdame, y pasé por ahí, pero no me llegó ni un piedrazo, ni un rasguño al auto, nada. Y al día siguiente yo abro la Biblia y el Señor me dice: de la violencia te libré. Justo yo abro la Biblia y el Señor me dice: ¿cómo no estar agradecida al Señor si me libró de algo tan espantoso, chiquillas? Y yo lloraba después de dándole las gracias al Señor, y me perdí, me desorienté por completo, porque como me metí por calle, me metí para allá, entonces no sabía si estaba para allá, para acá, no sabía en qué lugar iba. Por ahí pregunté y ahí me guiaron, pero fue una cobertura impresionante. El Señor me cubrió con sus ángeles y no me pasó nada, así que como no darle las gracias al Señor, es tan bueno y maravilloso. Ese era mi testimonio. Gracias. Aleluya, gracias, Señor. Si vas al libro de Juan capítulo 8, versículo 59, quiero que lo leas, por favor. Dice Juan 8, versículo 59, dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Nadie lo podía tocar, nadie. Él tenía la paz perfecta y también tenía esa paz completa que estaba en su corazón. Ahora quiero que escuchen esto: el diablo, hermano, siempre va a levantar tormentas a nuestro alrededor. El diablo levantó una tormenta, ¿cierto?, en el mar de Galilea, pero Jesús siguió durmiendo en la barca. ¿O no? ¿Ustedes saben eso? Eso dice la palabra. Él siguió durmiendo. El ataque del diablo no logró despertar a Jesús, sino solamente Jesús despertó con los gritos de los discípulos, que gritaban, ¿cierto? Vamos al libro de Marcos. Marcos dice, Marcos 4, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. ¿Están conmigo? Ok, dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Autoridad, poder. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y el versículo 40 dice: y les dijo:
¿por qué estáis así, amedrentados, hijos, hijas? ¿Por qué están amedrentadas o amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando se levantan las tormentas a nuestro alrededor, el Señor te está diciendo: ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás preocupado? ¿Estás mirando las circunstancias? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me sorprende esto. Realmente a mí me sorprende, porque los discípulos habían estado con Jesús viendo, observando todos los milagros que Jesús había hecho, y llega en tiempo de tormenta, de tempestad, y le pregunta: ¿quién es este que hace todas estas cosas? Muchas veces nosotros sabemos que Jesús ha bendecido nuestra vida, que Jesús te ha bendecido, que Jesús ha estado en el momento más complicado de tu vida. Tú lo sabes perfectamente bien, y que el Señor te ha librado de eso. Y muchas veces cuando entramos en otra tormenta, estamos diciendo: Señor, ¿dónde estás? Señor, aquí estoy, mira lo que estoy pasando, te necesito, ¿dónde estás tú? ¿Cómo no tenéis fe? Wow. Si nosotros le abrimos la puerta al diablo, vamos a caer en esto. Vamos a estar dudando. Aquí el diablo no logró despertar a Jesús, fueron los discípulos los que estaban preocupados. Aún hasta su muerte Jesús estaba en control de su vida, hasta su muerte, pero él sabía que él iba a cumplir el propósito de su Padre, ¿cierto? Amén. Él tomó la decisión, Jesús tomó la decisión en el jardín de Getsemaní de entregar su vida por todos nosotros. Él o tomaba la decisión o no tomaba la decisión, pero él sabía que tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque él estaba en perfecto control de todas las cosas. Porque él tenía la paz de su Padre, él tenía la paz de Dios. Nosotros tenemos la paz de nuestro Padre, tenemos la paz de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en control de todas las cosas. Desde hoy en adelante, si tú no lo sabías, tienes que estar en control de todas las cosas, porque el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Una de las razones por las que Él era poderoso es porque Él caminaba en el shalom. ¿Usted sabe qué significa shalom? Paz. Él caminaba en el shalom, en la paz de Dios. La palabra paz en Juan 14, 27 es la palabra shalom. Vamos a Juan 14, 27. Esta palabra es una palabra hebrea, shalom. Y esta quiere decir, ¿sabe lo que quiere decir shalom? Quiere decir paz, pero también quiere decir bienestar, quiere decir plenitud, estar completo, con paz en la mente y en el corazón. Di conmigo: con paz en la mente y en el corazón. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta palabra es la palabra shalom. Entonces, si el Señor nos dejó su paz, este shalom nos está diciendo: esto es bienestar para ti, es plenitud para ti, es estar completo, es caminar seguro con la paz que el Señor nos ha dejado, con la paz que el Señor nos ha dado en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es que tener el shalom o la paz de Dios quiere decir que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estará bien. Di conmigo: estará bien. Espíritu, alma y cuerpo. Si tenemos el shalom de Dios, si tenemos la paz de Dios, nuestro espíritu, alma y cuerpo estará bien. Entonces, ¿qué es lo que quería decir Jesús al mencionar: mi shalom te dejo o mi paz te dejo? ¿Qué quería decir el Señor? No la shalom del mundo, no la paz del mundo, sino mi paz, mi shalom. Esto quiere decir lo siguiente: la shalom con la que me viste vivir a mí, la shalom con que me viste dormir en la barca, la shalom con la que me viste caminar en medio de la gente, esa gente que me quería apedrear, la shalom que hacía que el poder del diablo no pudiera tocarme, esta shalom, mi shalom, yo te la doy a ti. ¿La tienes?
¿Tienes la paz de Dios? Esta es la paz que Jesús nos ha dejado a todos nosotros. No es una paz como la que da el mundo, que surge. A ver, mucha gente se siente en paz porque dice: ay, hoy día me senté en mi sillón favorito, puse una canción favorita y tuve paz. Y me puse a meditar en este tipo de música y tuve paz. Y me puse a respirar profundamente y recibí paz. La paz de Dios o el shalom de Dios no depende, hermano, de las circunstancias. Esta paz trabaja en medio de las tormentas de la vida. Amén. Esa es la paz de Dios. Y esa paz va a trabajar en medio de las tormentas, en medio de las circunstancias, en medio de todo aquello que nosotros podamos estar pasando. Pero alguien se preguntará: pero pastor, si Jesús me ha dado esta paz que dice Juan 14:27, ¿por qué yo todavía tengo problemas? ¿Por qué yo todavía camino preocupado sobre muchas cosas? Esto es porque dejamos que nuestro corazón se preocupe. A mí me pasa, yo creo que a ti también te pasa. Entonces, cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se preocupe, vamos a estar en problemas. Notemos que inmediatamente después que Jesús dijo: la paz les dejo a ustedes, mi paz os doy, Él dijo también: no dejes que tu corazón se preocupe, ni tampoco tenga miedo. No dejes que tu corazón se preocupe ni tenga miedo. Eso dijo. Amén. Entonces nosotros no tenemos que temer, pero andamos asustados, andamos temerosos. No tenemos que temer por nosotros mismos. Sabemos quién es Dios, sabemos quién es Jesús. ¿Temor de qué dirán ustedes? Todos nosotros estamos cuidando porque tenemos temor de nuestras finanzas. Algunos están cuidando de sus carreras, algunos están cuidando de sus hijos, están cuidando de su salud. Hay muchas cosas que nosotros estamos cuidando, pero el Señor no espera, hermano, que nosotros cada día estemos cuidando tantas cosas. Estamos cuidando muchas cosas. Él desea que cuidemos algo que es importante para Dios, algo que Él quiere que esté sano, algo que Él quiere que esté libre, y ese es nuestro corazón. Antes de estar cuidando, yo no digo que no tengan cuidado con esas cosas, pero antes de estar cuidando la finanza, antes de estar cuidando el trabajo, antes de estar cuidando las cosas, Dios desea que cuides tu corazón. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Vamos a Proverbios 4:23. Después de los Salmos está Proverbios 4:23, por todos conocido. Yo creo que todos conocen este pasaje: sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, sobre todas las otras cosas, las finanzas, los hijos, la familia, los amigos, las amistades, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él debemos cuidar nuestro corazón por sobre todas las cosas. Porque si nosotros cuidamos lo que está dentro, ¿cierto? Si no estamos cuidando nuestro corazón, el Señor no puede intervenir. Pero si nosotros hemos cuidado nuestro corazón, lo que está dentro, Él va a cuidar de todas nuestras cosas. Amén. Si yo cuido mi corazón, todo lo que esté a mi alrededor, todo lo que esté por fuera, el Señor lo va a cuidar. El Señor es el que va a cuidar todo lo que está fuera de nosotros, pero nosotros tenemos que cuidar todo lo que está dentro de nosotros. Y eso es nuestro corazón. ¿Estás cuidando tu corazón? Por sobre todas las cosas dice: guarda tu corazón. Entonces no dejemos que nuestro corazón tenga miedo, no dejemos que nuestro corazón tenga temor. Mira, justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo van a comenzar cuando esté el fluir del Señor en nuestro corazón. Mucha gente, siendo cristiana, está amargada, está temerosa, tiene miedo de perder las cosas porque no tiene el fluir de Dios, la paz de Dios en su corazón, hermano. Por eso el Señor dice, exactamente nos dice algo concreto, y lo hemos escuchado muchas veces: buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo que está afuera y que necesitamos va a ser añadido a nosotros.
todo lo que está afuera va a ser añadido, pero cuida tu corazón. Eso está en Mateo 6:33, yo creo que todos lo sabemos, ¿cierto? Entonces, esto debe darnos ánimo, ¿ok? Si nosotros estamos cuidando nuestro corazón, el Señor se va a encargar de todo lo que está afuera, lo que está a nuestro alrededor. Y esto debe darnos ánimo, porque sabemos que el Señor está en control. No tenemos que preocuparnos sobre muchas cosas, solamente tenemos, hermano, que cuidar nuestro corazón. La gente, hermano, si tú te das cuenta, toma decisiones poco sabias cuando su corazón está temeroso. Cuando hay temor en el corazón de la gente, mucha gente toma decisiones por temor. Y lamentablemente se equivocan. Y ya hacen cosas que en medio de otras circunstancias nunca las harían. Nunca. Así es que guardemos nuestro corazón, hermano. Si cuidamos nuestro corazón, no vamos a tener ningún temor, no vamos a estar con miedo, vamos a estar libres. La manera de cuidar que nuestro corazón no tenga ni miedo ni temor es recordar lo que dice la palabra del Señor, Juan 14:27. Ya lo hemos leído, ¿cierto? Mi paso os dejo, mi paso os doy. Cada vez que sintamos temor o miedo, digamos, no permitiré que mi corazón tenga miedo o tenga temor. No vamos a permitir. Nosotros tenemos el control. Hermano, ¿tú sabes que tú tienes el control sobre tu corazón? Amén. Yo puedo decir con mi mente, no voy a permitir. Y eso es como, ¿cierto?, una información que va a llegar a mi corazón. No voy a permitir. No voy a permitir tener temor, no voy a permitir tener miedo, no voy a estar preocupado. Sé que el Señor está en control porque la paz de Dios está en mí. Porque la paz me la dejó el Señor en mí, me la dejó en mi corazón. Cuando nosotros actuamos así, rápidamente nosotros vamos a ver el poder de la palabra de Dios hacerse realidad en nuestras vidas. Pero muchas veces no usamos esa paz. Esa paz tiene que comenzar a fluir en cada uno de nosotros. Tiene que comenzar a fluir en ti y en mí. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios es lo máximo. La gracia de Dios es lo máximo. Todos tenemos áreas débiles, hermano, y áreas de fortaleza, ¿ok? Todos sabemos eso. Lo que me preocupa, a ver, si yo tengo una preocupación, lo que me preocupa a mí quizás no te preocupe a ti, y viceversa, ¿ya? Pero el diablo sabe bien. Escucha, el enemigo sabe muy bien dónde y cuándo o en qué área nos puede presionar. ¿Sabes dónde nos presiona el enemigo? Y el diablo sabe en qué área nos va a presionar. Es cuando estamos muy preocupados en una área de nuestra vida. Sea las finanzas, sea la familia, sea los hijos, sea el trabajo. El diablo sabe que si nosotros estamos preocupados y en nuestra mente está aquí esa preocupación, nos va a empezar a presionar. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que pensar en esto también, que el diablo no puede hacer nada en aquellas áreas de nuestra vida que no nos preocupemos. El diablo no va a hacer nada. La gente hoy en el mundo se preocupa de muchas cosas. Y escuchaba una prédica del pastor Cash Luna. Dice, a ver, ponía un ejemplo. Mucha gente no le preocupa invertir dinero en algo que es temporal, en algo que es pasajero. Y hay multitudes de gente, y hablaba de los equipos de básquetbol de Estados Unidos, donde un jugador gana millones de dólares. Y ellos pagan para ir a ver un partido, y el sustento de ese jugador de básquetbol es lo que tú estás dando. Y celebran cuando gana el equipo y hacen fiestas, fuegos artificiales y toda la cosa, no importa el derroche que haya, pero ahí está. Pero cuando alguien viene a la iglesia y dice, pero ¿cómo se te ocurre haber diezmado en la iglesia? Y se empieza a preocupar porque están invirtiendo en el reino de Dios, mientras que las otras cosas son temporales, mientras que el reino de Dios es eterno. ¿Por qué todos estos jugadores, grandes jugadores de fútbol, tienen tanto dinero, tienen opulencia, tienen buenos autos y toda la cosa, y la gente no se preocupa? Pero cuando un líder cristiano tiene una casa o quiere establecer una iglesia grande, oiga, ¿y esa plata de dónde la sacó y cómo la sacó? Y
¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo funciona el mundo? En las cosas donde no hay preocupación es donde la gracia de Dios fluye libremente. Si tú no estás preocupado, la gracia de Dios va a fluir en tu vida. Algunas personas piensan que sus problemas son tan pequeños como para que Dios se preocupe o se haga cargo de ellos. Puede hasta que nos dé pena decirle: Señor, tengo un problemita y me preocupa. A lo mejor solamente es un granito que ha estado ahí por alguna semana. Pero si ese pequeño problemita o ese pequeño granito hace que tu corazón se sienta temeroso, entonces tienes que estar preocupado y decirle al Señor: te lo entrego. Tienes que entregárselo al Señor, sea grande o pequeño. Él no quiere que tu corazón tema por ninguna cosa, ni la grande ni la pequeña, ¿ok? Entonces tienes que poner tu necesidad delante de Dios. Y eso hace, hermano, que su gracia empiece a fluir libremente en nosotros. ¿Cuántos se han levantado en este día preocupados? Levanta la mano, seamos honestos. Pensando en una situación, pensando en un problema, pensando en el trabajo, pensando en la finanza. Nosotros nos levantamos con preocupaciones, hermano. Y el Señor no quiere eso, quiere que le digamos: Señor, te entrego esta preocupación, te entrego esta circunstancia, quiero caminar en paz. Qué lindo es caminar en paz. ¿Cuántas veces yo he mencionado aquí, hoy día conversaba con el carabinero ahí que está, mientras pasaba la gente, y le empecé a hablar del Señor? Y él me dijo: ¿sabes que yo me he dado cuenta que hay gente que tiene mucho dinero pero es infeliz en la vida? Por supuesto, le dije, porque no tienen al Señor. ¿Qué sacan con tener tanto dinero si no tienen al Señor? No tienen paz en su corazón. Andan preocupados que le van a robar, que su empresa va a quebrar. Hermano, no es vida. Eso no es vida. Eso no significa que tú no puedas tener una empresa, pero ¿sabes qué? Todo lo que nosotros podamos emprender en la vida, entreguémoselo al Señor, pero si no va a ser una carga para nosotros. Va a ser de preocupación. Y cuando hay preocupación, la gracia no puede fluir en nuestro corazón. Otra cosa importante que hay que mencionar es que antes que Jesús hablara a sus discípulos, ¿cierto?, de que les daría la paz, Él les habló sobre la guía del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Volvamos a Juan 14. Juan 14. Más el Consolador, di conmigo el Consolador, el Espíritu Santo, di conmigo el Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que dijo. Él nos enseñará. El Espíritu Santo que Él enviará, dice: Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús lo está diciendo acá, que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, en lo que respecta a su paz. El Señor nos enseña todas las cosas. En otras palabras, si tú cuidas tu corazón de no llegar a preocuparte por algún problema, si tú, hermano, rechazas el temor por las dificultades, entonces recién puedes unirte a su paz. Porque si no, no vas a tener paz, porque siempre vas a andar preocupado. Y ahí es donde el Espíritu Santo va a enseñarte todas las cosas. Que es bueno Dios, ¿cierto? Es bueno Señor. Él te va a enseñar el camino para que salgas de diferentes situaciones. El Señor lo va a mostrar. El Espíritu Santo, el Consolador, nos enseñará todas las cosas. Y si nosotros le decimos: Señor, no quiero cargar con este peso, con esta preocupación, te la voy a dejar a ti. Y muchas veces nos cuesta, porque estamos mirando las cosas con los ojos naturales y no con los ojos espirituales. Estamos como Tomás, ver para creer. Y muchas veces queremos ver para recién decir: ah, verdad, Señor. Pero eso no es fe. Eso no es fe. ¿Sabes qué?
Yo pensaba en esto mientras preparaba el mensaje, que el diablo tiene su modus operandi. Su modus operandi. El diablo sabe cómo operar en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque el diablo conoce nuestras debilidades. El diablo sabe cuáles son las áreas de nuestra vida que nos preocupan. El diablo lo sabe. Y lo sabe para atacarte. Y te va a empezar a atacar. Aunque sabe que no tiene el poder para dañarnos, ¿cierto? Porque ya fue despojado de eso en la cruz. El Señor lo despojó. No puede dañarnos, pero Él sabe las áreas débiles de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué te preocupa hoy día? Quizás la finanza, quizás tu trabajo, quizás un problema familiar o una enfermedad de un familiar. ¿Qué te preocupa? Es que pastor, yo tengo que andar preocupado porque tengo un familiar enfermo. A ver, ¿en qué estamos creyendo? ¿En Dios, que todo lo puede? ¿O creemos que nosotros tenemos el poder para hacer algo sobre esa persona? Podemos orar, sí, y que el poder de Dios venga sobre ella, pero yo no puedo llevar ese peso o esa carga constantemente o todos los días, sabiendo que el Señor me ha dado esa paz y que yo puedo confiar en esa paz y puedo depender de esa paz. Ahora alguien se preguntará, ¿cómo opera el diablo? ¿El diablo sabe cómo opera? Es cuando tú hablas. ¿Habías pensado eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? La vida ¿en poder de qué? De la lengua. La vida y la muerte están en poder de la lengua. El diablo, cuando tú hablas, estoy preocupado, estoy desanimado, estoy triste, el diablo toma las palabras. Mientras no salgan de tu boca palabras negativas, el diablo no puede atacarte. Pero ¿sabes qué? El diablo conoce tanto nuestras áreas débiles que cuando nosotros nos empezamos a preocupar, ahí es donde el diablo empieza su modus operandi. Ahí empieza a atacarnos. Es por eso que lo único que puede hacer es causar preocupaciones en nosotros. Mira, recordemos lo que dice Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 5, 8. Primera de Pedro 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Ahora, quiero que lean el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo anterior a este? Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, cuando nosotros estamos llenos de preocupaciones por no depositarlas en el Señor, entonces te conviertes en alguien devorable. El diablo te va a devorar, hermano. Amén. Pero lo opuesto de esto, ¿qué es? El diablo nada puede hacer a un cristiano que esté en paz. Nada. Ya que para tocarte, él necesita que estés preocupado, temeroso y lleno de problemas. El diablo va a tener su modus operandi en ti cuando tú estés preocupado, temeroso y lleno de problemas. Pero el Señor dice, echando toda, di conmigo toda. ¿Cuántos han andado ansiosos? ¿Cuántos han andado preocupados? Echa todo, toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Amén. ¿Lo crees realmente? Mira, una de las cosas, voy a poner un ejemplo de